Bueno, aparte de Félix, ya estudiaba aquí en Río Santos de Valle. ¿Alguien lo leyó? Vamos a esta patología. Está tranquila porque no tiene síntomas. Está del nabo porque diagnosticarla no está tan mal. Y desafortunadamente cuando se diagnostica es porque se va a petatear la premura. Entonces hay que tener cuidado, tener presente que existe y tener presente que hay que hacer diagnósticos muchas veces en forma circunstancial en este caso. Les decía que ayer pues que no es común tener este cáncer como dentro de los principales cánceres de la mujer, y que es baja. Dentro de los cánceres de la edad reproductiva lo vamos a tener en este lugar, en el 5º lugar. Próximamente algunas veces más arriba, pero por lo menos en el 5º lugar de los cánceres. Pero dentro de este problema del 5º lugar, cuando se tiene cáncer, entonces sí, el problema, porque es la 5ª causa de muerte, como problema cancerígeno. Entonces, si detectamos a tiempo un cáncer cervicuterino, se mueren muy poquitos, aunque es el cáncer más frecuente. Pero este que ocupa el 5º lugar dentro de los cánceres, cuando se presenta el cáncer, es muy común que haya muerte por cáncer de ovario. Entonces, véanse pues, esto fue para 2015, tenían 23.000 casos, se aplicaron ahí, y de esos 23.000 casos, 14.000 se murieron dentro de esta causa. Entonces, y como es un proceso de desarrollo dentro del proceso hereditario, entonces una de cada recién nacidos, de 70, por ejemplo, de 100, 70 van a desarrollar cáncer de ovario en su proceso de vida. Entonces, hay que tenerlo presente, hay que tenerlo en mente, hay que tenerlo porque desafortunadamente no causa tantos síntomas y no se puede tener un parámetro de detección temprana. Dada por la localización del órgano, pues no vamos a poder hacer como el Papa Nicolau, que toma la muestra. En este caso, no se le puede estar tomando muestra local. El problema de este cáncer se suscita principalmente por el proceso estrogénico. Entonces, la ovulación repetida provoca mutaciones, lo que va a dar problemas en el proceso. Ya tiene el código genético, ya tiene la herencia, tiene el proceso de replicación constante de estar menstruando la paciente, entonces lleva el concepto hacia las alteraciones en el ovario. Aquí el hecho es que les decía que a veces ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Veíamos en el caso del síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué pasa en el síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué pasa con el ciclo menstrual? ¿Hace qué? Hace ciclos anovulatorios. ¿Sí? Entonces, al hacer ciclos anovulatorios, tiene espacios muy prolongados de no estar ovulando. Por lo tanto,
tiene síndrome de ovario poliquístico, es muy difícil que le dé cáncer de ovario, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tiene síndrome de ovario poliquístico? ¿Cuál es el cáncer más común que se presenta por ciclos anovulatorios? El cáncer endometrial, ¿sí? Entonces, si tiene síndrome de ovario poliquístico, no le va a dar cáncer de ovario, pero le va a dar cáncer de endometrio, ¿sí? Entonces, ni uno ni de otro por lado se está relacionado. El otro problema es la fertilidad. Sabemos que el síndrome de ovario poliquístico es la causa número 1 para la fertilidad o la infertilidad. Cuando sometemos a las pacientes a tratamiento para la fertilidad, se hacen procesos de inducción ovulatoria, entonces estamos haciendo parte de ese proceso ovulatorio en forma masiva y estamos propiciando uno de los factores de riesgo para cáncer ovario. Y hay que tenerlo también presente y en cuenta. Entonces, la multiparidad, las lactancias, son factores protectores para que no se presente el cáncer de ovario. Pero no vamos a mandar a tener chamaquitos a diestra y siniestra para evitar el cáncer, ¿entiendes? Entonces, es una de las asociaciones. La multiparidad hace que repose durante 9 meses ese ovario, por lo tanto, el reposo y esto hace que no se llegue a la ovulación constante y es un factor protector. Pero tampoco les repito, entonces digan, bueno, tengan un muchachito ahí de 3 siniestras todo el periodo reproductivo y así no van a tener cáncer, pero van a tener otras patologías asociadas. Mínimo, alteración de la estática pélvica si tienen más de 4 semanas. Y al rato pues tienen prolapso y tienen problemas de citocele, rectocele, uterocele, etc. Entonces le decía que el embarazo va a reducir hasta el 20% de protección para que no haya cáncer. Lo que decía, cuando se somete al proceso de la infertilidad buscando la reproducción, entonces tenemos incrementos para el cáncer de ovario. Y cuando se somete, en el caso del tratamiento para no tener hijos, se les da tratamiento al síndrome de ovario poliquístico. Recuerden que el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico es el anticonceptivo oral, ¿sí? Si se le da anticonceptivo oral, ¿qué le hacemos a ese ovario? ¿Cuándo actúa el anticonceptivo oral, por cierto? ¿A nivel de qué parte del eje hipotálamo hipófisis ovario actúa el anticonceptivo? Nivel hipotalámico. Entonces, al disminuir la ovulación por el eje hipotálamo, entonces disminuimos también el riesgo de cáncer. Pero, lo que le decía, hablar de anticonceptivos orales, tenemos disminución del riesgo de cáncer y reducción del riesgo con procesos de alteraciones en el proceso genético, igual tiende a disminuir o retrasar más que nada el crecimiento del cáncer. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo que vamos a tener dentro de esto? Primero, menopausia tardía. Hoy menarca temprana. Cuando se inicia la menstruación en forma muy temprana y cuando se termina la menstruación en forma muy tardía, lógicamente es un periodo de tiempo más largo de procesos ovulatorios. Cuando se tiene el ciclo regular normal, eso lo hace factores de riesgo
para el cáncer de mama. Cuando se retrasa la paridad, muchas veces en este proceso, aquí en México tenemos de chile dulce y de manteca, tenemos el primer lugar en embarazo en adolescentes, pero también tenemos una tasa de incidencia muy alta de mujeres añosas que no han tenido hijos. Y tenemos actualmente igual un alto crecimiento en donde la mujer, sobre todo la mujer profesionista, el proceso de estudio retrasa importantemente la maternidad y viene embarazándose después de los 30, 32, 33 años. Entonces, entre más retrasa el proceso menstrual reproductivo, se vuelve también un problema para el cáncer de ovario y otro problema importante para el cáncer mamario. ¿Sí? Y el problema de la historia del cáncer, el problema es que también tiene una codificación genética dentro del proceso de la herencia familiar. Entonces, mamá que padeció cáncer de ovario, en la redistribución genética de la hija debe ser cáncer de ovario. Y el uso de las drogas de la fertilidad, ya le decía, el citrato de clomifeno, que es uno de los principales medicamentos para la ovulación, va a tener igual problemas para el cáncer. Dieta, las dietas poliinsaturadas, la dieta de contenido sobre todo de grasas animales, también dentro de ese proceso aunado con el proceso genético se lleva a esas alteraciones mutágenas que puede llevar también a un riesgo de cáncer. Esto de las mujeres japonesas, sobre todo recuerden que la alimentación de los japoneses es un poco más de tipo herbolario y este tipo de cosas, pero al meter a estas mujeres a un riesgo, por ejemplo, de migración a otro país, principalmente Estados Unidos, en donde Estados Unidos, pues la principal alimentación de comida rápida, hamburguesas sobre todo, se vio que hay un momento del cambio importante en el proceso de la alimentación, como pasa, por ejemplo, con los mexicanos migrantes que van a Estados Unidos. En el proceso del mexicano migrante que está acostumbrado a comer frijol y arroz toda la semana, pero está en un proceso migratorio, llegan allá y comen principalmente de pan y carne. 5 o 10 años después son diabéticos todos los migrantes que fueron de Estados Unidos. Y por eso en Estados Unidos pone como una raza de riesgo para la diabetes, pero es el cambio importante de alimentación de una a otra raza. Entonces, los cambios alimenticios, más que la japonesa como tal, el cambio alimenticio es también otro factor para el proceso cancerígeno. Y lo que decía, esto del talco, este era mi compañero, lo encontré en la referencia del libro, mas no encontré el sustento de por qué el talco produce cáncer de ovario. Y se lo dejé como referencia porque no encontré ninguna literatura que me hablara del talco como tal. Lo único que me llamó la atención fue porque yo me acordé de mi abuelita y que se empadronaba de talco todo el cuello por todos lados, y entonces a lo mejor por esta razón. Sí hay estudios sobre el cáncer de mama, talco y los antitranspirantes, los rolones, los que producen esos que son antitranspirantes, producen sobre todo disminución de la secreción del sudor y eso condiciona una condición para el cáncer de mama. En el caso del talco para el ovario no lo encontré, pero se lo dejo como referente ahí. Si ustedes me encuentran, me lo mandan a decir. Bueno, dentro del proceso de clasificación, todos estos tumores pueden estar, sobre todo los tipos cancerígenos, pueden estar en el ovario. Pero dentro de todos estos, ¿sí?,
Lo más frecuente que ocupan, principalmente el 90% de los casos de tumores cancerígenos, están en los tumores epiteliales. Uno que se salen de esos rubros está el dihgerminoma, principalmente dentro de las causas de los tumores igual más frecuentes, pero, te repito, el 90% está asociado a esto. Los otros se pueden encontrar, pero son muy, 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 muy raros que tengan esos tumores. La asociación del dihgerminoma que le decía casi siempre se asocia con procesos de alteraciones cromosómicas y dentro de la producción de cromosomas que es el síndrome de Turner, que es en donde más se va a encontrar esta estirpe etiológica de este tumor por el dihgerminoma. Entonces, dentro de los problemas con pacientes familiares en primer grado, le decía que como viene el proceso de herencia, hasta el 50% de desarrollar cáncer tiene la paciente en hasta los 60 años pueden tener también cáncer. Le decía que dentro de la clasificación, los procesos epiteliales son los más frecuentes. Y dentro de esos frecuentes, los 6 tipos que les mencionaba, que son el seroso, el mucinoso, el endometrioide, las células claras y el indiferenciado, son los más frecuentes que se van a tener. Dentro de esos, por ejemplo, el cistocarcinoma seroso, que es el más frecuente, pero el que también crece bastante, va a estar presente hasta el 50% de todos los tumores epiteliales. En este caso, en su gran mayoría, va a estar tanto en uno o en otro ovario, casi siempre son bilaterales, y el problema es que sí se disemina en forma muy temprana, hasta el 85% en el proceso de diseminación a órganos vecinos, en este caso el peritoneo, el ligamento y la trompa. Y el detalle es que no da síntomas. Y entonces, cuando ya tenemos esa bola importante que excede los 15 centímetros, es cuando empieza a tener ese proceso de masa ocupativa, que se mueve en la pancita, que empieza a sentirse esa pancita como embarazada, y que empieza a tener por compresión y por presión sintomatología de orden de tipo digestivo. Principalmente, y ya cuando tenemos este crecimiento, pues empieza también el síndrome de desgaste, que viene como pérdida de peso, la anorexia y los procesos de bajo crecimiento y anemia secundaria. Entonces, pero eso es cuando ya tenemos estadios avanzados. Mientras empieza el proceso primario, por lo general no hay ningún síntoma. Cuando se hace pues el diagnóstico, se hace la resección quirúrgica, se llama patología del tumor, lo que vamos a encontrar principalmente dentro de este proceso de corte histológico y reporte histopatológico, nos lo van a reportar así como cuerpos de samoma, que es un término que se usa desde la antigüedad y que son prácticamente, samoma significa anillo, que es en los cortes histológicos, por el proceso de conciliación de las células, hace como anillos en el corte. Entonces, por eso le dicen los cuerpos de samoma, que son los anillos que se van a reportar en forma histológica, que son como pactos neumónicos por el proceso seroso en donde se van a
a ir encapsulando esas células. Entonces, cuando le reporten ese saben que es un sintocarcinoma de tipo seroso. El otro, no tan frecuente como el seroso, pero va a ser el mucinoso, con mucina, que va a estar entre el 10 y el 20%. Recuerden que el otro era hasta el 50% de los principales casos. Igual, son bilaterales, pero en menos frecuencia. Aquel estaba hasta en el 60% de los casos son bilaterales. El mucinoso, por lo general, un 10% son bilaterales. La gran mayoría son unilaterales. También el problema es que como el seroso, el mucinoso también crece mucho, crece rápido y se disemina también en forma rápida. Por lo tanto, igual, el diagnóstico por lo general siempre se retrasa a etapas tardías. Por lo general, pues, está compuesto por algunas células de tipo intestinal cuando son ya indiferenciados y dentro de esto conservan su arquitectura de tipo glandular. El corte histológico va a tener esa glándula como tal, va a tener la característica de ese glandular. Y el carcinoma endometroide principalmente degenera con un proceso de la estirpe cuando se tiene endometriosis, que es recuerden que es una proliferación anormal del endometrio fuera de cuando se implanta en el ovario, que es la principal. Acuérdense que el principal problema de la endometriosis es el ovario por la vía retrógrada, cuando vemos la vía retrógrada. Entonces, ese problema de crecimiento puede afectar este proceso y darle un carcinoma endometrial a nivel de ovario, que puede ser en forma bilateral, pero casi siempre se asocia con un crecimiento de un implante de esos problemas de células endometriales que va a causar esa alteración a nivel ovario. El otro, dentro de esos de tipo epidermoide, el carcinoma de células claras, es el más raro de todos los cánceres dentro de ese grupo, pero dentro de lo raro, el problema de la rareza es que si el otro crecía en forma aceleradamente, este lo hace 3 veces más rápido. Por lo tanto, crece muy rápidamente, es muy agresivo. Al cabo de un año, año y medio, ya está en metástasis grado 3, grado 4, ya está metastasizando a otros órganos, por lo que va a generar, por lo que mismo, problemas de hipercalcemia por alteraciones renales principalmente, y pues hay que hacer algunas opciones con el mucinoso, que es de otro que se decía muy rápidamente. Y por último, el tumor de las células transicionales, que les leía, que es el tumor de Brenner, compuesto en este caso por células transicionales de bajo grado, sobre todo que van de vejiga, urinarias, que pueden estar ahí con células anaplásticas dentro de ese tumor. Y el indiferenciado, que es cualquier característica, puede ser combinación de un mucinoso con un seroso, con un Werner, puede ser también pueden tener diferentes características dentro de eso, no se puede diferenciar entre uno y otro, pueden tener algunas de las características histológicas de cualquiera de los que ya vimos, combinado uno u otro de los características. Entonces, cualquiera de estos, les decía, el diagnóstico pues es un poco complicado, dado que hay pocos signos de alarma. No nos dice por ahí, aguas, aquí está el tumor, sino hasta que ya está la masa tumoral, es cuando vamos a encontrar, pues, o vamos a empezar a sospechar del diagnóstico.
¿Qué nos queda por hacer? Principalmente dentro de esos síntomas gastrointestinales que le decía inespecíficos que van a ser la demás ocupativa, y cuando viene el síndrome de desgaste, que son náuseas, vómitos, marea, pérdida de peso, malestar visceral, síndrome de desgaste físico, todas esas características, y cuando ya está grandote el tumor por proceso de compresión y trabajación, puede haber ascitis importante con disminución automática. Algunos procesos que también puede generarse, puede tener alteraciones en el ciclo menstrual por el problema tumoral cuando son bilaterales, que puede tener problemas en el proceso de la menstruación con ciclos irregulares, que no es la sintomatología pues tan específica y característica dentro de. Entonces, paciente que llegue en edad reproductiva con alteraciones del ciclo menstrual, ciclos irregulares, no nada más piensen en ciclos anovulatorios con alteraciones de la disminución del proceso, sino también sospechen en cáncer de ovario. Y cuando digan que siento una cosa pesada en la panza, aparte de que piensen en el embarazo, también piensen en cáncer de ovario. Y dentro de la exploración física, el tacto bimanual es una de las herramientas que van a hacer el tacto y sentir a nivel de los anexos alguna masa tumoral. Y si entonces ya tienen alguna sospecha de eso, pues no queda más que utilizar algunos problemas o algunos indicadores de marcadores tumorales para tratar de diferenciar si tiene positividad ante el proceso de cáncer, y dentro de esto los dos principales son esta glucoproteína del CA125 o el CA19.9, que son los marcadores tumorales para poder buscar si están o no están alterados en este proceso de ovario. Pero también esos marcadores tumorales pueden estar elevados en algunas patologías benignas, como son la endometriosis, como son el mioma, como son los quistes de ovario, e inclusive en algunos padecimientos hepáticos. Entonces, no son específicos, pues, para decir, tengo el marcador tumoral CA125 positivo, es igual a cáncer. No. Tengo el marcador tumoral CA125 positivo, sospecho de cáncer. ¿Sí? Es una sospecha de, no un diagnóstico definitivo de, porque hay otras enfermedades que pueden también estar elevando esa glucoproteína. Entonces, el pronóstico, entre más temprano detectemos el tumor, lógicamente, el pronóstico a 5 años va a ser mejor. Entre más tardía hagamos el diagnóstico, el pronóstico de vida a 5 años es catastrófico. Entonces, tenemos pues que tratar de identificar lo más tempranamente los cánceres. Entonces, no podemos hacer como proceso rutinario hacer ultrasonidos para tratar de diagnosticar el cáncer, pero cuando se trate de algunos procesos de alteraciones menstruales y cuando se trate de algunos procesos de pesantez con movimiento de masas o hacer el tacto bilateral, sentir algunos procesos de crecimiento, entonces ahí sí mandamos el ultrasonido, y el ultrasonido tiene una alta sensibilidad y especificidad para detectar pues el grado tumoral. No nos va a decir si es neoplasia, nos
nos va a decir si es tumor, la masa de crecimiento. Entonces no tiene la sensibilidad para diagnosticar la neoplasia, pero sí tiene la sensibilidad para diagnosticar la masa obstructiva. Claro que el proceso de estadificación y la sensibilidad para ver el desarrollo es la resonancia o la tomografía, la resonancia magnética. Esa es la que nos va a dar prácticamente la estadificación del tumor. Pero, les repito, ya el ultrasonido nos marca primero la masa que vamos a tener. Hay que diferenciarlo de los quistes de ovario. Este es uno de los procesos de tipo mucinoso, en donde vemos pues todo el crecimiento del tumor y algunos casos secundarios con infiltraciones difusas en el proceso del borde del ultrasonido. Y lo que le decía, pues entonces, para estadificar el tumor, tenemos que utilizar la tomografía. Es la forma en que vamos a hacer tanto el proceso diagnóstico y la invasión que tenemos en la masa tumoral. Vemos el grado de liquidocitis y entonces, ahora, el diagnóstico definitivo para saber la extinción etiológica nos lo da entonces el estudio histopatológico. ¿Sí? Teniendo entonces ultrasonido, tomografía, toma de biopsia, debemos entonces saber qué tipo de etiología tenemos, vamos a saber el grado de estadificación, por lo tanto, vamos a saber a dónde dirigimos nuestro tratamiento. ¿Y cómo lo vamos a dirigir? Sabiendo este es el proceso de estadificación por 4 estadios, y entre más temprano lo diagnostiquemos, responde muy bien a la cirugía, por lo tanto podemos tener una resolución a temprana edad. Entre más tardíamente lo tengamos, pues ya no vamos a tener procesos de protección quirúrgica. Tenemos, por ejemplo, en esto, etapa 1, etapa 2, histerectomía abdominal con salpingoferectomía bilateral, y en etapa 3, resección en bloque. En etapa 3 y 4 ya tenemos radio con quimioterapia nada más. Entonces, lo repito, más tempranamente se puede el diagnóstico, más tempranamente se puede tener una resolución de vida a corto plazo. Entonces, a eso nos enfrentamos. Esa masa tumoral, afectación a órganos vecinos, sobre todo peritoneo. Cuando se abarca el peritoneo, recuerden que tiene una alta proceso de diseminación linfática. Importantemente, entonces, todo el proceso linfático se va a ayudar. Imagínense quitar esto, pero ¿cómo quitamos todo este tejido linfático cuando ya está afectado? Entonces, es muy difícil, estadio 2, estadio 3, poderlo resecar. Entonces, va a ser prácticamente imposible quitar toda esa cadena funcional. Por lo tanto, les digo, etapas tempranas, tratamiento de cirugía, el paciente se recupera hasta el 70%, tiene un aborto mágico de vida, pero conforme se avanza pues el proceso, si tenemos solamente localizado el peritoneo y de forma importante, vamos a tener hasta el 85% de recuperación. Pero si ya tenemos metástasis a cualquier otro órgano, el proceso de vida se reduce importantemente y lógicamente ya no vamos a tener muchas posibilidades de hablar de estos pacientes. Teniendo este proceso tumoral, difícilmente se va a
seccionar el 100% de eso. De la pieza quirúrgica se saca toda la pieza, pero hay diseminación al ganglio linfático, hay diseminación a otros órganos. Y entonces se hace bien procesos de vida no estamos. ¿Sí? Cómo se invade todo el peritoneo, todo el proceso peritoneal, hasta inclusive el tejido hacia el tejido adiposo izquierdo. Hay diseminación ahí. ¿Preguntas? ¿Dudas?